Hola, hoy nos metemos de lleno en un momentazo de la ciencia, ¿eh? El descubrimiento de la primera pieza del átomo, el electrón. Nuestra guía es un texto muy interesante, La chispa invisible, en busca del primer fragmento del átomo. Vamos a ver cómo pasamos de la idea esa del átomo indivisible de Dalton a darnos cuenta de que tenía, pues eso, partes. A ver cómo fue. Exacto. Y lo importante no es solo saber que el electrón existe, sino entender el cómo. ¿Cómo se llegó a esa idea? Piensa que estamos a finales del siglo XIX, una época de mucha efervescencia científica, y había un misterio ahí sobre la mesa. ¿Qué eran exactamente los rayos catódicos? ¿Ondas? ¿Partículas? Había un lío considerable. Sí, sí. Los rayos catódicos eran, bueno, un fenómeno que se veía en tubos de vacío, ¿no? Viajaban recto, proyectaban sombras. Había pistas que sugerían que eran partículas con carga negativa. Pero luego otros experimentos, como los de Hertz, al principio, parecían decir lo contrario, incluso que atravesaban metal. Un debate fuerte, vamos. Claro, entre la idea de que eran partículas y la idea de que eran ondas, como la luz. Y aquí es donde J.J. Thomson entra con una serie de experimentos muy cuidadosos, muy metódicos. Consiguió, por ejemplo, hacer un vacío mucho mejor en los tubos y demostró, de forma clara que los rayos se desviaban con campos eléctricos. Ajá. Que eso era lo que costaba ver antes, ¿no? Justo. Y también con campos magnéticos, como era de esperar si eran partículas cargadas negativamente. Pero su medición estrella, la más revolucionaria, fue la de la relación entre la carga y la masa, la famosa E. Espera, la relación carga-masa. O sea, cuánto se desviaban según su peso, por así decirlo. Algo así, sí. ¿Cuánta carga eléctrica aportaba cada unidad de masa? Y aquí viene lo gordo. Descubrió que esa relación era enorme. Comparada con la del ion hidrógeno, que era lo más ligero que se conocía, 1800 veces mayor, has dicho. Unas 1800 veces, sí. Era muchísimo. Y además, y esto es clave, daba igual el material del cátodo, el metal que usara. O el poco gas que quedara dentro del cubo. Siempre salía al mismo valor. Siempre. Eso tuvo que ser una bomba. Siempre lo mismo. Una bomba total. Esa constancia, esa universalidad fue lo que le dio la pista definitiva a Thomson. Le llevó a proponer algo radical en 1897, que esos rayos estaban hechos de corpúsculos, los llamó así al principio, y que esos corpúsculos eran todos iguales y formaban parte de todos los átomos. O sea, no eran átomos distintos, eran... Fragmentos, piezas de los átomos, partículas subatómicas. Esto rompía de frente con el modelo de Dalton del átomo indivisible. Era la primera prueba de algo dentro del átomo. Vale, lo pillo. Tenemos piezas negativas, universales, los electrones, pero la materia es neutra, normalmente. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo encajaba eso? Si quitas algo negativo, tiene que quedar algo positivo, ¿no? ¿Dónde estaba? Buena pregunta. Ese era el siguiente paso lógico. Si el átomo contiene electrones negativos pero es neutro en conjunto, Thomson se enfrentó a eso. Necesitaba un modelo nuevo que explicara las dos cosas. Y de ahí sale El famoso modelo del pudín de pasas, propuesto en 1904. Él imaginó el átomo como una especie de esfera de carga positiva distribuida, ¿sabes? Como la masa de un bizcocho o un pudín. la masa del pudín sería lo positivo. Exacto. Y los electrones, las cargas negativas, estarían incrustados ahí dentro, como las pasas. Es importante entender que no estaban orbitando ni nada parecido a modelos posteriores. Estaban fijos dentro de esa gelatina positiva. Y se suponía que esa masa positiva era también la que aportaba casi todo el peso del átomo, ¿verdad? Eso es. La mayor parte de la masa estaba en esa carga positiva distribuida. Entiendo. Era un intento lógico, ¿no? De encajar las piezas, electrones negativos, ligeros, átomo neutro, el primer dibujo, digamos, de ese interior atómico. Un primer dibujo necesario, sí, aunque luego se demostró que no era así exactamente. Pero fue un paso fundamental. Abrió la puerta. Sin duda. El inicio de la física subatómica como tal. Entonces, resumiendo un poco, pasamos de ver el átomo como una bola sólida, indivisible, a uno que tiene estructura interna con al menos una pieza identificada, el electrón. Y todo gracias a investigar esa chispa invisible de los rayos catódicos. Y el primer modelo para imaginarlo, el pudín de pasas. Exacto. Pero claro, este modelo, aunque explicaba algunas cosas, dejaba otras preguntas en el aire. Siempre pasa igual en ciencia, ¿eh? Pues sí,
La pregunta ahora era, vale, tenemos los electrones ahí metidos, pero ¿cómo era exactamente esa carga positiva? Esa masa del pudín, ¿cómo se distribuía? ¿Era realmente una sopa uniforme? ¿Y cómo explicaba bien la masa total del átomo? Ah, claro. La naturaleza de lo positivo. Esa se convirtió en la siguiente gran incógnita, el siguiente misterio a desvelar en esta aventura hacia lo más pequeño.